Hola, soy Elena. El día de la boda de mi único hijo, el mismo que pagué con los ahorros de toda mi vida, él me llamó para decirme que fuera a la iglesia en un Uber. Su razón fue que mi Mercedes, el último regalo de mi difunto esposo, era necesario para que su suegra pudiera causar una buena impresión. Ese día entendí que para mi propio hijo, yo no era la madre del novio, sino simplemente la patrocinadora del evento. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible para las personas que más amas? Antes de contarte la decisión que tomé en ese Uber, una que cambió todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre, a la que han dado por sentada, decide recuperar su dignidad. Todo había comenzado meses atrás, cuando Mateo me anunció que se casaría con Mónica. Mi corazón se llenó de una alegría inmensa, la clase de alegría que solo una madre siente al ver a su hijo a punto de construir su propia familia. Sin dudarlo, ofrecí pagar la boda. $80,000. Era todo lo que me quedaba de la venta de nuestro antiguo negocio, un dinero que mi esposo Ricardo y yo habíamos guardado para nuestra vejez. Pero Mateo era mi único hijo, y su felicidad lo era todo. Sin embargo, pronto descubrí que mi generosidad venía con un precio: mi voz. Mónica y su madre, Beatriz, tomaron el control absoluto. Eligieron el lujoso salón en Coral Gables, los arreglos florales exóticos, el menú gourmet. Yo no fui consultada en nada, solo se me informaba cuándo vencía el siguiente pago. El símbolo más doloroso de mi nueva invisibilidad estaba estacionado en mi propia cochera. Era un Mercedes-Benz blanco, impecable. Ricardo me lo había regalado en nuestro último aniversario, antes de que la enfermedad se lo llevara. Para que siempre viajes como la reina que eres, me dijo con esa sonrisa suya que tanto extraño. El coche era más que metal y cuero. Era el eco de su amor, la prueba tangible de que una vez fui la persona más importante en la vida de alguien. Era mi independencia, mi conexión con los recuerdos felices. Verlo cada mañana me daba fuerzas. Nunca imaginé que ese mismo vehículo, ese santuario de mi pasado, se convertiría en el instrumento de mi más profunda humillación. Al principio, las peticiones de Mateo parecían inocentes. «Mamá, ¿puedo usar el coche para llevar a Mónica a ver unos lugares?» «Por supuesto», le decía yo, pero pronto el Mónica fue reemplazado por Beatriz. Mateo lo usaba para llevar a su futura suegra de compras a Bal Harbour, a sus almuerzos en restaurantes caros, a las pruebas de su vestido de diseñador. Mientras tanto, yo, la dueña del coche, la mujer que financiaba todo ese desfile de apariencias, tenía que llamar a un taxi para ir a mis citas con el cardiólogo o para hacer las compras del supermercado. Me sentía como una extraña en mi propia vida, observando cómo los frutos de mi sacrificio eran disfrutados por alguien que apenas me dirigía la palabra. Un día reuní el valor para decirle algo a Mateo, no con enojo, sino con una tristeza que me costaba ocultar. «Hijo, necesito el coche el jueves, tengo una cita importante». Su respuesta fue un golpe directo al corazón. Se impacientó, casi como si mi necesidad fuera una molestia. «Mamá, por favor, no empieces con el drama. Es solo un coche. Beatriz necesita ir a una prueba final del peinado y es importante que lleguemos bien. Entiende, se trata de la imagen que proyectamos». La palabra proyectamos me dejó helada. De repente me di cuenta de que yo no formaba parte de ese nosotros del que él hablaba. Para él, la imagen de su suegra era más importante que la comodidad de su propia madre. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé hasta la sala, donde la luz de la luna iluminaba el portarretratos sobre la chimenea. Allí estaba Ricardo, sonriendo, con sus ojos llenos de vida. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, y sentí como si pudiera oír su voz, firme y cariñosa como siempre. «Respétate a ti misma, Elena», me decía a menudo, especialmente cuando sentía que yo cedía demasiado por los demás. «Si tú no te das tu lugar, nadie más lo hará por ti». Mirar su foto me llenó de una profunda melancolía. Sentía que le estaba fallando, que estaba permitiendo que pisotearan no solo mi dignidad, sino también el legado de respeto y amor que él me había dejado. Con manos temblorosas, encendí la lámpara de mi escritorio y abrí mi laptop.
Allí, en la pantalla del banco, estaba la notificación. La transferencia final de $40,000 para el salón de fiestas estaba programada para la noche de la boda. Era la suma más grande, el pago que cubriría el banquete, las bebidas, el servicio. Por un instante, mi dedo se detuvo sobre el botón de cancelar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba pensando? Era la boda de mi hijo. Mi deber era asegurar su felicidad, sin importar el costo para mi corazón. Con un suspiro, cerré la computadora. Aún no era el momento. La esperanza, esa terca compañera de las madres, me susurraba que en el día de la boda todo cambiaría, que al verme allí, mi hijo recordaría quién era yo. La semana previa a la ceremonia fue una seguidilla de pequeñas dagas. Me enteré por una llamada casual de Mateo que Mónica y Beatriz habían reorganizado las mesas principales. Me habían asignado un lugar en una mesa lateral, junto a unos primos lejanos de Mónica a los que nunca había visto. Es para equilibrar a las familias, mamá. Así no parece que mi lado tiene más protagonismo, me explicó él con una lógica que sonaba ensayada, vacía de cualquier emoción. No protesté. ¿Qué sentido tenía? Cada palabra que no decía, cada humillación que tragaba en silencio, se sentía como una pequeña piedra que se acumulaba en mi pecho, volviéndose cada vez más pesada, casi insoportable. Finalmente llegó la mañana de la boda. El sol de Miami entraba por la ventana, pero en la casa reinaba un silencio abrumador. Mi vestido, uno sencillo y elegante que había comprado yo sola, colgaba en la puerta del armario, casi como un disfraz para una obra en la que yo tenía un papel secundario y sin diálogo. Me senté en el borde de la cama, ya peinada y maquillada, y esperé. Esperé a que mi hijo viniera a buscarme, como había prometido vagamente hacía semanas. Esperé una llamada, un mensaje, una señal de que en el día más importante de su vida, su madre todavía importaba. El teléfono permanecía oscuro y silencioso sobre la mesita de noche, y con cada minuto que pasaba, una fría y lúcida certeza comenzaba a reemplazar la esperanza en mi corazón. El teléfono vibró sobre la mesita de noche con un zumbido que me pareció una agresión. Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás era él, arrepentido, llamando para decirme que ya venía en camino, que me había extrañado esa mañana. Miré la pantalla, un mensaje de Mateo. «Mamá, ¿estás lista? Te llamo en un momento». La frialdad del texto, tan funcional y carente de afecto, debería haberme preparado. Pero el corazón de una madre es un necio incurable. Me levanté, me alicé el vestido por enésima vez y me acerqué al teléfono como si contuviera la llave de mi felicidad. Esperé, con el pulso acelerado, a que esa llamada entrara y borrara la soledad que se había instalado en la casa como una niebla densa y fría. Cuando finalmente sonó, contesté al primer timbre, tratando de que mi voz sonara alegre y serena, no como la de una mujer que había pasado la última hora sintiéndose abandonada. «Hola, hijo, estoy lista», dije, inyectando un entusiasmo que no sentía. Del otro lado de la línea, sin embargo, no hubo una respuesta cálida. Solo el sonido de su respiración apurada y el ruido de fondo del tráfico. «Mamá, escucha, estamos un poco retrasados», comenzó, y su tono no era de disculpa, sino de impaciencia, como si yo fuera un punto más en su larga lista de tareas del día. «Voy a necesitar que pidas un Uber para la iglesia. Te mando la dirección ahora mismo». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Un Uber. A la boda de mi único hijo. No podía ser. ¿Un Uber?, repetí, y mi voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Pero... ¿y el coche? Pensé que vendrías a buscarme, como habíamos hablado. Se oyó un suspiro de exasperación al otro lado de la línea. Un sonido que conocía demasiado bien y que siempre me hacía sentir pequeña, como si mis necesidades fueran un capricho infantil. «Mamá, por favor no compliques las cosas ahora. El Mercedes lo necesita Beatriz para llegar. Ya sabes, para causar una buena impresión. Es importante para Mónica que su madre llegue con estilo. Tú lo entiendes, ¿verdad?»
Cada palabra fue una puñalada certera y profunda. No se trataba de logística, ni de un retraso. Se trataba de una elección, y yo no había sido la elegida. Causar una buena impresión. La frase se quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un veneno que me quemó por dentro. La impresión de Beatriz, la mujer que no había aportado ni un centavo, pero que se paseaba como la reina del evento, era más importante que la dignidad de la madre del novio. La madre que había vaciado su cuenta bancaria, la que había renunciado a la seguridad de su vejez para que ellos pudieran tener su día de ensueño en un salón de Coral Gables que yo nunca pisaría como una igual. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. El poder de las apariencias, de ese estatus que tanto anhelaban, me había borrado por completo del cuadro. Yo era el cajero automático, la facilitadora invisible, y ahora simplemente un obstáculo logístico que se podía resolver con una aplicación de celular. No discutí, no grité, no le rogué que reconsiderara. ¿Para qué? La batalla se había perdido hacía mucho tiempo, y yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en una guerra. Una calma gélida, casi antinatural, descendió sobre mí. Era la calma que sigue al impacto, cuando el dolor es tan inmenso que el cuerpo se apaga para poder sobrevivir. «Está bien, hijo», susurré, y el sonido de mi propia sumisión me provocó náuseas. «No te preocupes, pediré un Uber». Colgué antes de que él pudiera decir nada más, antes de que pudiera ofrecerme una de sus excusas vacías o una promesa que nunca cumpliría. Dejé el teléfono sobre la mesa y sentí como si acabara de cortar el último hilo que me unía a la ilusión de ser amada por mi hijo. Movida por un impulso que no entendía, caminé hacia la ventana del salón, la que daba a la entrada de la casa. Y entonces lo vi, mi Mercedes blanco, brillando bajo el sol de la mañana. Se veía tan hermoso, tan elegante. Era el último gran gesto de amor de Ricardo, un recordatorio diario de que yo había sido, alguna vez, el centro del universo de alguien. Verlo allí, esperando no a mí, sino a mi reemplazo, fue como ver profanado un lugar sagrado. Mi coche, mi refugio, el guardián de mis recuerdos más preciados, se había convertido en el carruaje de mi humillación. Me quedé allí, inmóvil, observando la escena como si fuera una espectadora en el teatro de mi propia vida. A los pocos minutos, el coche de Mateo se detuvo detrás del mío. Él bajó, impecable en su traje de novio, y corrió a abrir la puerta del copiloto. De allí descendió Beatriz. Llevaba un vestido de diseñador de un color azul eléctrico que gritaba «¡Mírenme!» y una pamela tan grande que parecía un platillo volador. Su sonrisa era amplia, triunfante. Irradiaba una confianza y un aire de propiedad que me dejaron sin aliento. Se acercó a mi Mercedes y esperó, como una reina, a que Mateo le abriera la puerta. Él lo hizo con una reverencia casi cómica, asegurándose de que el vestido no se arrugara al entrar. Beatriz se acomodó en el asiento del copiloto, mi asiento, y me pareció ver que ajustaba el espejo retrovisor para admirarse a sí misma. Mateo cerró la puerta con una delicadeza que nunca le había visto usar conmigo. Le dio una vuelta al coche, le pasó un paño a una mancha invisible en el capó y luego se sentó al volante. En ningún momento, ni por un segundo, levantó la vista hacia la casa. No miró hacia mi ventana. Era como si la casa estuviera vacía, como si yo no existiera. Lo vi encender el motor, y el suave rugido del Mercedes me sonó como una sentencia. Se deslizaron fuera de la entrada y desaparecieron por la calle, llevándose consigo mi coche, mi dinero y los últimos restos de mi dignidad. Me quedé mirando el espacio vacío que habían dejado, un hueco en la calle que reflejaba perfectamente el hueco que sentía en el alma. Me di la vuelta y mis ojos se encontraron con la foto de Ricardo sobre la chimenea. Su sonrisa parecía comprenderme, consolarme. Pude oír su voz en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. Respétate a ti misma, Elena. Si tú no te das tu lugar, nadie más lo hará por ti. Esa frase, que me había repetido tantas veces, nunca había tenido tanto sentido como en ese instante. El respeto. No se trataba del coche, ni del dinero, ni siquiera de la boda. Se trataba del respeto.
el respeto que me debían y que no me habían dado, el respeto que yo misma había dejado que me quitaran, sacrificio tras sacrificio, silencio tras silencio. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, sino de una claridad dolorosa y liberadora. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, volví a la mesita de noche y tomé mi smartphone. El mismo aparato que mi hijo había usado para descartarme se convertiría ahora en mi herramienta. Mis dedos se movieron con una precisión firme sobre la pantalla. Abrí la aplicación de Uber. Introduje la dirección de la iglesia que Mateo me había enviado. Vi cómo la aplicación buscaba un conductor cercano. Ya no sentía el nudo en el estómago ni el peso en el pecho. En su lugar había un vacío, sí, pero era un vacío limpio. Un lienzo en blanco sobre el que podía empezar a pintar mi propia vida de nuevo, con mis propias reglas. Una notificación apareció en la pantalla. Tu conductor, Carlos, llegará en 5 minutos. Conduce un Toyota Corolla gris. Un coche común, anónimo, perfecto para la mujer invisible en la que me habían convertido. Me dirigí a la puerta, agarrando mi pequeño bolso de mano. Mientras esperaba en el porche, el sol me calentó la cara y, por primera vez en muchos meses, no me sentí frágil. Me sentí tranquila. La calma glacial de la que hablaba la premisa no era resignación, era resolución. Al subir a ese Toyota gris, no era una víctima yendo a su ejecución social. Era una mujer que, en el trayecto más solitario de su vida, estaba a punto de recuperar el control de su propio destino. El interior del Toyota Corolla olía a ambientador de pino barato, un aroma tan común y corriente que contrastaba violentamente con el lujo silencioso de mi Mercedes. El conductor, un hombre amable llamado Carlos, no dijo nada. Simplemente asintió cuando le confirmé la dirección de la iglesia. A través de la ventanilla, los barrios familiares de Miami pasaban como un borrón, palmeras y casas de estuco que normalmente me traerían una sensación de hogar, pero que hoy se sentían como el decorado de una película ajena. No lloraba. Las lágrimas se habían secado para dar paso a una claridad fría, casi quirúrgica. Cada semáforo en rojo, cada cruce, era un momento más para que la resolución se asentara en mis huesos. Estaba en camino a la boda de mi hijo, pero por primera vez sentía que no viajaba hacia él, sino que me alejaba de la persona en la que me había convertido por él. El viaje duró 20 minutos, pero se sintió como una eternidad contenida en un silencio denso. Observaba mis manos, entrelazadas sobre mi bolso, y notaba lo firmes que estaban. No había temblor. Pensé en los $80,000, pensé en las citas médicas a las que fui en taxi, en las tardes solitarias mientras mi coche servía de limusina para Beatriz. Pensé en Ricardo y en su advertencia, esa que yo había ignorado por tanto tiempo por un amor ciego de madre. El amor, me di cuenta en ese momento, no debía ser una excusa para la autodestrucción. El amor verdadero no exige que te borres a ti misma. Lo que yo había estado ofreciendo no era solo amor, era un cheque en blanco para mi propia anulación, y ellos lo habían cobrado con gusto, sin siquiera dar las gracias. Saqué mi smartphone del bolso. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de mi aplicación bancaria. Era un recordatorio automático. La transferencia programada de $40,000 para Coral Gables Grand Ballroom se ejecutará esta noche a las 10 p.m. $40,000, la mitad del costo total, el pago que aseguraba el banquete, la música, la barra libre, todo el espectáculo que Beatriz y Mónica habían orquestado con tanto esmero. Miré esa notificación y sentí un poder extraño, una sensación de control que no había experimentado en meses. Era un simple botón en una pantalla, pero en ese instante representaba el interruptor de mi dignidad. Aún no lo presioné. La idea era un brote verde en un desierto de dolor y necesitaba un poco más de sol para florecer por completo. Llegamos a la iglesia. La fachada de piedra coralina se alzaba majestuosa contra el cielo azul brillante de Florida. Invitados elegantemente vestidos entraban por las grandes puertas de madera riendo y saludándose. Y allí, estacionado justo frente a la entrada principal, en un lugar que parecía reservado para la realeza, estaba mi Mercedes-Benz blanco. Brillaba, pulcro e imponente, como una pieza de exposición. Era una bofetada visual,
una declaración pública de quién importaba y quién no. Me imaginé a Beatriz bajando de él, recibiendo las miradas de admiración, aceptando un honor que no le correspondía, financiado por la mujer a la que acababa de desterrar a un Uber. Mi estómago se revolvió, no de tristeza, sino de una rabia helada y pura. Me quedé sentada en el asiento trasero del Toyota, paralizada por un instante. Una parte de mí, la madre condicionada durante décadas a perdonar y a sacrificarse, me susurró que debía bajar, entrar a esa iglesia, sonreír y fingir que todo estaba bien, que mi hijo, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo y que este era su día. El conflicto interno fue una batalla breve pero feroz, el amor incondicional contra el autorrespeto recién descubierto. Por un segundo, la costumbre casi gana. Casi abro la puerta para unirme a la farsa, para tragarme una vez más mi dolor y aplaudir su felicidad construida sobre mi humillación. Pero justo en ese momento de vacilación, mi teléfono vibró de nuevo en mi mano. No era Mateo, era un mensaje de mi sobrina Sofía, la hija de mi hermana, que ya estaba dentro como una de las damas de honor de Mónica. Leí sus palabras y el aire se escapó de mis pulmones. Tía Elena, no vas a creer esto. Estoy en el vestíbulo y acabo de escuchar a Beatriz hablar con sus amigas. Estaba presumiendo de cómo manejó toda la planificación de la boda, porque tú no tenías ni idea de lo que es el buen gusto. Literalmente dijo que fuiste muy fácil de convencer para que pagaras todo y que tu único papel era firmar los cheques. Estoy tan enojada por ti. Siento mucho tener que decirte esto. El mensaje terminaba con un emoji de corazón roto. Fácil de convencer. Firmar los cheques. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco ensordecedor. Ya no era una suposición, ya no era mi sensibilidad herida. Era la verdad, cruda y confirmada. No solo me habían utilizado, se habían burlado de mí a mis espaldas. Me habían pintado como una anciana tonta y sin criterio, cuyo único valor residía en su cuenta bancaria. La última pizca de duda que quedaba en mi corazón se evaporó, consumida por una llamarada de certeza. La mujer que había criado a mi hijo, la abuela de mis futuros nietos, me veía como un obstáculo sin gusto, una herramienta conveniente. Y mi hijo lo había permitido, lo había fomentado. Con una calma que asustaría a cualquiera que pudiera ver dentro de mi alma, me incliné hacia adelante. ¿Cuánto le debo, Carlos?, le pregunté al conductor. Mi voz era firme, sin un atisbo de emoción. Me dijo la cantidad y le di un billete de $20. Quédese con el cambio, le dije. Él me miró por el espejo retrovisor, quizás notando la intensidad en mis ojos. Que tenga un buen día en la boda, señora, dijo amablemente. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Oh, lo tendré, respondí en voz baja. Será un día inolvidable. Su comentario inocente fue el último empujón que necesitaba. La ironía de la situación era casi poética. Bajé del Toyota y cerré la puerta con un suave clic. No caminé hacia la entrada de la iglesia. En lugar de eso, me dirigí a un pequeño banco de piedra situado bajo la sombra de un flamboyán, un poco apartado del flujo de invitados. Desde allí podía ver la opulencia de la escena sin ser parte de ella. Observé a las familias posar para las fotos, los trajes caros, las sonrisas ensayadas. Vi todo el teatro que mi dinero había comprado. Sentí el peso del teléfono en mi mano, ya no como una carga, sino como un cetro. El poder de decir basta estaba literalmente en la punta de mis dedos. Me senté en ese banco, con la espalda recta, sintiendo el sol de la tarde en mi piel. Abrí de nuevo la aplicación del banco. La notificación seguía allí, esperando una acción. Ya no había conflicto en mi interior, solo una paz extraña y desoladora. La paz de quien acepta una pérdida para poder ganar algo mucho más valioso. Deslicé el dedo por la pantalla, navegué hasta la sección de pagos programados y encontré la transferencia de $40,000. Mi pulgar se detuvo por un instante sobre el botón rojo brillante que decía «Cancelar transferencia». Era más que un simple botón.
Era mi declaración de independencia, mi respuesta silenciosa a cada humillación, a cada desaire, a cada palabra cruel dicha a mis espaldas. Y entonces, con una firmeza que nació del dolor más profundo, lo presioné. Una notificación apareció en la pantalla, confirmando que la transferencia había sido cancelada. Leí las palabras, transacción cancelada exitosamente, y sentí un peso, no de alegría, sino de finalidad. Era como cerrar la puerta de una casa en la que habías vivido toda tu vida, sabiendo que nunca podrías volver. No había marcha atrás. Guardé el teléfono en mi bolso con una mano que ya no temblaba. El aire de la tarde se sentía diferente, más ligero. Me levanté del banco de piedra, me alicé el vestido y, con una calma que no sabía que poseía, caminé hacia las grandes puertas de madera de la iglesia. Mi plan no era huir. Mi plan era ser testigo. Quería ver con mis propios ojos la unión que yo había financiado y que, a su vez, me había costado la relación con mi hijo. Necesitaba estar allí, sentada en mi rincón asignado, no como una víctima, sino como una observadora silenciosa del final de una era. Al entrar, el murmullo de los invitados y el aroma a lirios y cera de vela me envolvieron. Nadie pareció notar mi llegada tardía y solitaria. Me deslicé discretamente por el pasillo lateral hasta encontrar mi asiento. Era exactamente como me lo habían descrito. En una mesa lateral, con una vista parcial del altar, junto a personas que no conocía. Desde mi puesto podía ver a Mateo de pie, esperando. Se veía nervioso, ajustándose el cuello de la camisa, pero una sonrisa tonta y feliz no abandonaba su rostro. No me vio. En ese momento, para él, yo ya no estaba en la habitación. Quizás nunca lo había estado realmente. Sentarme allí, en ese lugar de destierro que ellos habían elegido para mí, se sintió extrañamente correcto. Era el lugar perfecto para la patrocinadora invisible. La marcha nupcial comenzó a sonar y todas las cabezas se giraron. Mónica apareció en el umbral, un sueño de encaje y seda blanca. Era hermosa, no podía negarlo. Vi la cara de mi hijo iluminarse, sus ojos llenos de una adoración que me dolió físicamente, porque era un amor que yo sentía que lo había alejado de mí. Por un instante, una punzada de duda me atravesó. ¿Estaba destruyendo el día más feliz de su vida? ¿Era una madre cruel y vengativa? La imagen de Ricardo, su sonrisa sabia, vino a mi mente. Respétate a ti misma, Elena. Su voz era un ancla en mi tormenta interna. Esto no era venganza, era una lección muy cara que, lamentablemente, yo ya había pagado por completo. Escuché sus votos, las promesas de amor eterno que se hacían frente a Dios y a 300 invitados. En la riqueza y en la pobreza, dijo Mónica mirando a Mateo con devoción. La ironía de esas palabras fue tan brutal que casi me hizo sonreír. Habían disfrutado de la riqueza, una riqueza que no era suya, una que habían exprimido de mis ahorros de toda una vida. Ahora, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a una pobreza muy real, una que no era financiera, sino de carácter y de conciencia. Escuché a mi hijo repetir las mismas palabras, su voz resonando en la iglesia, y supe que había tomado la decisión correcta. No estaba castigando su amor, estaba poniendo un precio a su falta de respeto. Puede besar a la novia. El aplauso estalló como una ola, arrastrando a todos en una marea de celebración. Se besaron y la iglesia se llenó de vítores y música alegre. Mientras caminaban de regreso por el pasillo, ahora como marido y mujer, sus rostros radiantes de felicidad, nuestros ojos finalmente se encontraron. Mateo me vio. Me dedicó una sonrisa rápida, casi un gesto de cabeza, antes de que Mónica tirara de su brazo para saludar a alguien más. Fue un reconocimiento fugaz, distraído. El tipo de saludo que le das a un conocido en la calle. En ese instante, cualquier resto de culpa que pudiera haber sentido se disolvió. Él no me veía, no realmente. Para él yo era solo parte del decorado. Afuera, bajo el sol brillante de Miami, el ambiente era de euforia. Los invitados lanzaban pétalos de rosa a los novios mientras se dirigían hacia el coche nupcial.
mi Mercedes-Benz blanco. Beatriz ya estaba allí, de pie junto a la puerta del copiloto, posando para las fotos como si fuera la madrina del evento. Tocaba el capó del coche con una familiaridad posesiva que me revolvió el estómago. Observé la escena desde la distancia, viendo cómo mi hijo la ayudaba a entrar en el coche, cómo se reían juntos. Mi coche, el último regalo de mi marido, se había convertido en el trofeo de su victoria social, y yo era la única que entendía el verdadero significado de esa imagen. Mi sobrina Sofía se abrió paso entre la multitud y me encontró apartada, cerca de un árbol. «Tía, ¿estás bien? Te vi sentada sola. ¿Por qué no viniste a sentarte con nosotros?» Su preocupación era genuina, un pequeño oasis de calidez en un desierto de indiferencia. Le apreté la mano, agradecida por su bondad. «Estoy perfectamente, mi amor, solo un poco abrumada por la emoción». Mentí con una sonrisa serena. «Ve y disfruta de la fiesta. Nos veremos luego». No quería involucrarla, esta era mi batalla, y debía librarla sola. Ella me abrazó y corrió a unirse a las otras damas de honor, dejándome de nuevo con mi resolución silenciosa. La multitud comenzó a dispersarse. Los coches de lujo salían del estacionamiento uno tras otro, dirigiéndose al Coral Gables Grand Ballroom para la recepción. Vi a un primo lejano de Ricardo que me hizo un gesto, preguntándome si necesitaba que me llevara. Le sonreí y negué con la cabeza. «Gracias, pero ya tengo transporte en camino», dije con una confianza que sonaba completamente natural. Saqué mi teléfono, no para revisar mi cuenta bancaria, sino para abrir de nuevo la aplicación de Uber. El círculo se estaba completando. Llegué como una pasajera anónima y me iría de la misma manera. Era mi forma de subrayar mi nueva independencia, mi renuncia a su mundo de apariencias. Mientras esperaba en la acera, los vi. Mateo, Mónica y Beatriz, los tres subiendo a mi Mercedes. Mónica se acomodó en el asiento trasero, su vestido de novia llenando todo el espacio. Beatriz, por supuesto, ocupó el asiento del copiloto. Mateo encendió el motor. Y el sonido suave y potente me pareció un requiem por la familia que una vez fuimos. Se alejaron riendo, sin mirar atrás, conduciendo hacia una celebración que ahora era una bomba de tiempo financiera. Un minuto después, un Toyota gris se detuvo frente a mí. Mi Uber había llegado. Subí, le di al conductor la dirección de mi casa y, mientras nos alejábamos de la iglesia, no sentí la necesidad de mirar atrás. La preparación había terminado. Solo quedaba esperar a que el telón cayera. Llegué a casa y el silencio me recibió como un viejo amigo. No había tristeza en él, sino una quietud expectante. Preparé una taza de té de manzanilla, me senté en mi sillón favorito, el que daba al jardín, y vi cómo la tarde se convertía en noche. No encendí la televisión ni puse música. Solo esperé, dormí profundamente, por primera vez en meses, sin el peso de la anticipación ni el nudo de la humillación en el estómago. A la mañana siguiente me desperté con el canto de los pájaros. El sol entraba a raudales por la ventana y por un instante el mundo se sintió en paz. Sabía que no duraría. A las 9:03 de la mañana, exactamente, el teléfono sonó. No me sobresalté. Lo había estado esperando. Era Mateo. Su voz no era la que yo conocía. Se había despojado de su tono condescendiente y de su impaciencia ensayada. Lo que escuché fue una furia cruda, volcánica, un torrente de acusaciones que apenas se entendían. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué diablos hiciste?» Su grito era tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Podía oír a Mónica sollozando histéricamente al fondo, y la voz chillona de Beatriz ladrando órdenes o lamentos no podía distinguirlo. El caos que reinaba en su lado de la línea era un contraste brutal con la serenidad de mi sala de estar. Dejé que se desahogara, que vaciara sus pulmones de toda esa rabia que, en el fondo, no era contra mí, sino contra la repentina y fea grieta que había aparecido en su fachada perfecta. Cuando finalmente tomó aire, empezó a relatar la catástrofe con frases entrecortadas. El dueño del salón, un hombre llamado Señor de Luca, se les había acercado en medio de la recepción, justo después del brindis principal. Con una sonrisa tensa y frente a varios de sus invitados más importantes, les había informado que la transferencia final no se había efectuado.
Les dio 1 hora para resolverlo o, amenazó, apagaría la música, cerraría la barra y el personal de servicio se retiraría. La humillación había sido pública, inmediata y devastadora. Tuvieron que suplicar, prometer, firmar un pagaré improvisado en una servilleta para que la fiesta no terminara en un desastre total. Nos humillaste, mamá, nos dejaste en ridículo delante de todos. Escuché cada palabra, cada acusación, cada detalle de su vergüenza. Y no sentí nada. No sentí culpa, ni remordimiento, ni siquiera una pizca de satisfacción. Sentí una distancia inmensa, como si estuviera escuchando la historia de unos extraños. La Elena que se habría desmoronado, la que habría pedido perdón por algo que no había provocado, había muerto en ese Uber el día anterior. La que sostenía el teléfono era una mujer diferente, una que había aprendido en 24 horas la lección que la vida había intentado enseñarle durante años. Mientras él hablaba, mi mirada se posó en la foto de Ricardo. Su sonrisa me dio la última onza de fuerza que necesitaba. Me erguí en mi asiento, sosteniendo el teléfono con firmeza. El juicio había terminado. Era hora de dictar la sentencia. Cuando su torrente de furia se redujo a un jadeo, aproveché el silencio. Mi voz, cuando hablé, era tan tranquila y clara que creo que lo sorprendió más que si le hubiera gritado de vuelta. Sí, Mateo, dije, sin preámbulos. Cancelé el pago. La admisión fue tan directa, tan desprovista de excusas, que al otro lado de la línea solo hubo un silencio atónito. Podía imaginarlo, con el teléfono pegado a la oreja, su cerebro tratando de procesar que su madre, la mujer dócil y complaciente que siempre había cedido, acababa de confesar tranquilamente el sabotaje de su boda de ensueño. Ese breve silencio fue mi primera victoria. Fue el sonido de la dinámica de poder cambiando, irrevocablemente, en tiempo real. Continué, mi voz manteniendo el mismo tono sereno y medido. Me pediste que fuera a la boda de mi único hijo en un Uber, Mateo. Dejé que esas palabras se asentaran, que evocaran la imagen de su madre de 75 años esperando sola en una acera. Lo hiciste para que Beatriz, tu suegra, pudiera llegar en mi coche, el último regalo de tu padre, y, según tus propias palabras, causar una buena impresión. Repetí su frase con una precisión gélida. Este era el momento del payoff, donde su humillación deliberada se conectaba directamente con la consecuencia. No estaba siendo emocional. Estaba presentando los hechos, construyendo mi caso con la evidencia que él mismo me había proporcionado. Estaba convirtiendo su desprecio en el fundamento de mi decisión. Ese día, proseguí, sintiendo como cada palabra liberaba un poco más del peso que había cargado por meses, finalmente entendí el papel que me habían asignado en esta producción. No era la madre del novio, la matriarca de la familia, la mujer cuyo amor y sacrificio lo habían hecho posible. No, me hicieron entender con una claridad absoluta que yo era simplemente la patrocinadora del evento. La palabra patrocinadora salió de mis labios con un sabor amargo, pero también con una fuerza innegable. Había aceptado la etiqueta que ellos me habían impuesto y ahora la estaba usando como un escudo y como un arma. Ya no era una queja susurrada en la soledad de mi casa, era una declaración pública, una verdad ineludible. Y entonces le di el golpe final, la conclusión lógica, la frase que resumía todo mi dolor, mi despertar y mi decisión. Y la patrocinadora, Mateo, al ver que no se respetaban los términos emocionales del contrato, decidió retirar los fondos. El silencio que siguió fue más profundo, más pesado que el anterior. No fue un silencio de shock, sino de comprensión. Por primera vez, creo que realmente entendió. No fue un capricho, no fue un error, no fue una venganza senil. Fue una transacción. Ellos habían roto el pacto no escrito del amor y el respeto familiar, y yo simplemente había respondido cancelando el pacto financiero. El castillo de naipes de su mundo perfecto, construido con mi dinero y su arrogancia, se vino abajo en ese instante. Su voz, cuando finalmente regresó, era un susurro roto. Pero son $40,000, mamá.
No tenemos ese dinero. Mónica, Beatriz, nos van a demandar. La furia se había evaporado, reemplazada por un pánico infantil. De repente volvía a ser un niño asustado, enfrentado a una consecuencia demasiado grande para él. Ya no era el novio seguro de sí mismo, el hombre que controlaba su mundo. Era solo un hombre endeudado, atrapado en las ruinas de la imagen que tanto se había esforzado por proyectar. Su desesperación no me conmovió. Era el eco de mi propia desesperación silenciosa, la que él había ignorado durante tanto tiempo. Pude oír a Mónica gritándole al fondo: «¡Dile algo! ¡Haz que lo arregle! Tu madre tiene que arreglarlo». La idea de que yo, después de todo esto, todavía era la responsable de arreglar sus problemas era tan absurda que casi me reí. Pero no lo hice, mantuve mi compostura hasta el final. «Ese ya no es mi problema, Mateo», dije, y mi voz fue suave, pero con la dureza del acero. «Ese es un problema que tú, tu esposa y tu suegra tendrán que resolver juntos. Son una familia ahora. Aprendan a apoyarse». Con cada palabra sentía que cortaba otro de los hilos tóxicos que me habían mantenido atada a su egoísmo. Le estaba devolviendo la responsabilidad de su propia vida. Sin esperar una respuesta, sin darle la oportunidad de rogar, amenazar o culparme de nuevo, colgué. Presioné el botón rojo en la pantalla de mi smartphone, la misma herramienta que había usado para mi liberación, y el silencio volvió a llenar mi sala. Pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de posibilidades, un silencio que no era vacío, sino espacioso. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el cielo azul de Miami. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, la primera en mucho tiempo. No era una lágrima de tristeza por el hijo que había perdido, sino una lágrima de alivio por la mujer que finalmente había recuperado. Las semanas que siguieron a esa llamada fueron de un silencio absoluto, un vacío que era a la vez doloroso y extrañamente pacífico. Ya no revisaba el teléfono esperando un mensaje, ni sentía un nudo en el estómago cada vez que sonaba. La esperanza de una reconciliación, de un hijo arrepentido, se había extinguido por completo, y en su lugar crecía una calma serena. Me dediqué a mi jardín, a podar las rosas que Ricardo había plantado, a sentir la tierra entre mis dedos. Cada flor que cuidaba era un pequeño acto de reconstrucción personal. Estaba aprendiendo a cultivar mi propia vida de nuevo, sin la sombra de las expectativas de nadie. El silencio de Mateo ya no era un castigo. Era la prueba de que la frontera que había trazado era real y por fin respetada. Un mes después recibí una carta. No era de mi hijo, sino de un bufete de abogados. El sobre era grueso y el papel, de una calidad intimidante. En un lenguaje frío y legal se me informaba que el señor De Luca, propietario del Coral Gables Grand Ballroom, había demandado a Mateo y Mónica por los $40,000 impagos, más daños y perjuicios por el escándalo ocasionado. La carta continuaba, indicando que sus clientes, mi hijo y su esposa, consideraban mis acciones una ruptura de un acuerdo verbal y se reservaban el derecho de iniciar acciones legales en mi contra para recuperar sus pérdidas. Leer esas palabras, ver mi nombre junto a términos como litigio y responsabilidad financiera, debería haberme asustado. En cambio, sentí una extraña ligereza. Era la confirmación final de que había hecho lo correcto. Habían pasado de la manipulación emocional al chantaje legal. No perdí el tiempo. Llamé a David, un viejo amigo de Ricardo y el abogado que había manejado nuestro testamento. Le expliqué la situación con la misma calma con la que se la había explicado a Mateo. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo hizo una pregunta. «Elena, ¿firmaste algún contrato, algún papel que te comprometiera a ese último pago?» «No, David, nunca», respondí. «Todo fue de palabra, un regalo de madre». Pude oír su suspiro de alivio. «Entonces no tienen nada. Un regalo no es un contrato. Que amenacen todo lo que quieran. Legalmente no pueden tocarte. Moralmente, bueno, esa es otra historia, y parece que tú ya la has resuelto». Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. La ley al final estaba del lado de la verdad, no de las apariencias. Fue entonces cuando tomé la última gran decisión.
El Mercedes-Benz blanco seguía en mi cochera, impecable y silencioso. Cada vez que lo veía, ya no sentía el amor de Ricardo, sino el escozor de la humillación. Se había convertido en un monumento a mi dolor, así que lo puse a la venta. El día que vinieron a buscarlo, lo limpié por última vez, pasando un paño suave sobre el emblema de la estrella, como si me despidiera de un viejo amigo. Le entregué las llaves al nuevo dueño, un joven que lo miraba con la misma admiración con la que yo lo había mirado la primera vez. Verlo alejarse por la calle, desapareciendo en la distancia, no me produjo tristeza. Sentí que me quitaba un peso de encima. Estaba vendiendo el carruaje de mi humillación para comprar el boleto hacia mi libertad. Las noticias sobre ellos me llegaban a cuentagotas a través de mi sobrina Sofía, quien me llamaba para asegurarse de que estaba bien. Me contó que la demanda los había obligado a tomar un préstamo con intereses altísimos. Mateo tuvo que vender su preciado auto deportivo y Mónica regresara a trabajar a tiempo completo en un puesto que detestaba. La peor parte, según Sofía, fue para Beatriz. Para evitar la vergüenza de un juicio público, tuvo que vender un apartamento que tenía en South Beach como inversión. La alianza entre suegra y yerno, forjada en el desprecio hacia mí, se había roto. Beatriz culpaba a Mateo por no haber sabido controlar a su madre y apenas les dirigía la palabra. Su mundo de estatus, construido sobre mi dinero, se había derrumbado. Un domingo por la tarde, el teléfono sonó y vi el nombre de Mateo en la pantalla. Después de meses de silencio, su aparición se sintió como la de un fantasma. Dudé, pero algo me dijo que debía escuchar una última vez. Su voz era completamente diferente. No había ira ni pánico. Había un tono lastimero, casi infantil. Mamá, comenzó. Sé que las cosas terminaron mal, pero somos familia. La familia se perdona. Mónica y yo estamos pasando por mucho. Quizás podrías ayudarnos, solo un poco. La manipulación era tan torpe, tan desesperada, que me provocó una profunda lástima. No por él, sino por el hombre en el que se había convertido, uno que no entendía el abismo que sus propias acciones habían creado. No le respondí, simplemente me quedé en silencio, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Él esperó, probablemente aguardando la respuesta a la que estaba acostumbrado. La capitulación de su madre, pero esa mujer ya no existía. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, entendió. No hubo un adiós. No hubo un portazo. Solo un suave clic cuando colgó el teléfono. Esa fue nuestra despedida. Silenciosa, definitiva y profundamente triste. Cerré los ojos y acepté la pérdida. Había perdido a mi hijo, pero había salvado a la mujer que me miraba desde el espejo cada mañana. Y en ese momento, esa mujer era la única a la que le debía lealtad. Con el dinero de la venta del Mercedes y los $40,000 que nunca llegaron al salón de fiestas, hice lo que Ricardo y yo siempre habíamos soñado. Fui a una agencia de viajes y compré un boleto de avión, no a un solo lugar, sino a varios. Un viaje de 2 meses por Europa. Primero a los pueblos blancos de Andalucía en España, luego a los campos de lavanda de la Provenza en Francia y finalmente a la costa de Amalfi en Italia. Sostener esos boletos en mi mano se sintió más real y valioso que cualquier joya o coche de lujo. No era una huida, era una llegada. Estaba llegando, por fin, a la vida que me merecía, una vida definida por mis propios deseos y no por los sacrificios por los demás. Hoy te hablo desde un pequeño café en Positano, con vistas al mar Tirreno. El sol calienta mi rostro y el aire huele a sal y a limones. En mi bolso, junto a mi pasaporte, llevo una foto de Ricardo. A veces la saco y le cuento sobre los lugares que estoy viendo, sobre la paz que he encontrado. No hay amargura en mi corazón, solo una calma profunda. La relación con Mateo está rota, probablemente para siempre. Mónica y Beatriz son solo nombres de un pasado doloroso. Pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, he aprendido que a veces, para construir tu propio palacio, primero debes tener el valor de dejar que el castillo de naipes de otros se derrumbe. Y esa es una lección que no tiene precio. Desde este rincón del mundo,
donde cada atardecer parece una pintura, he tenido mucho tiempo para pensar. Y he llegado a una conclusión simple, pero que me costó 75 años y $80,000 entender. El amor que te pide que desaparezcas no es amor, es una jaula con barrotes de oro. Durante años creí que ser una buena madre significaba sacrificarme sin límites, dar hasta que no quedara nada de mí. Pero me equivoqué. El verdadero amor, el que nutre, te pide que crezcas junto a la otra persona, no que te encojas para que ella pueda brillar más. La lección más importante que aprendí en ese Uber no fue sobre dinero o traición, sino sobre el espacio que merecemos ocupar en nuestras propias vidas. Un espacio que nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a invadir o a borrar. A todas las madres, padres, hijos o hijas que me escuchan y que alguna vez han sentido que su amor se da por sentado, el sacrificio no debe ser un pozo sin fondo. Es un puente que se construye entre dos personas y ambas deben poner ladrillos. Cuando te das cuenta de que eres el único que está construyendo, mientras el otro solo cruza de un lado a otro sin mirar atrás, es momento de detenerse. No por odio, no por venganza, sino por amor propio. Poner un límite no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. Es decirle al mundo, y sobre todo a ti mismo, que tu bienestar, tu paz y tu dignidad también importan. A veces, la mayor prueba de amor que podemos dar no es un cheque, sino el coraje de decir hasta aquí. El dinero va y viene, las casas se venden, los coches se cambian, pero la dignidad, una vez que la entregas por completo, es casi imposible de recuperar. Mi historia no es sobre una boda fallida o una deuda de $40,000. Es sobre el precio invisible que pagamos cuando permitimos que nos traten como una opción, como un medio para un fin. La mayor riqueza que poseo hoy no está en un banco, está en la tranquilidad con la que me tomo este café, en la libertad de decidir mi propio rumbo, en la paz de saber que, aunque perdí a mi hijo, me recuperé a mí misma. Y esa es una fortuna que ningún dinero puede comprar y que ninguna humillación puede arrebatarme jamás. Sé que muchos se preguntarán si siento rencor o si deseo que las cosas hubieran sido diferentes. Por supuesto que sí. Hay una herida en mi corazón que probablemente nunca sane del todo. Perder la cercanía con tu único hijo es un luto que se lleva en silencio. Pero el dolor de esa pérdida es menos pesado que el dolor de vivir sin respeto. Aprendí que algunas relaciones, por mucho que las amemos, se vuelven tóxicas. Y la única cura es la distancia. No les deseo el mal, pero tampoco puedo seguir regando una planta que solo me daba espinas. Mi paz era el precio de su lección. Y mi dignidad, el costo de mi libertad. Y hoy, puedo decir sin dudarlo que fue el mejor negocio de mi vida. Quizás tú, que me estás escuchando, te has sentido invisible en tu propia familia. Quizás has financiado sueños ajenos mientras los tuyos se llenaban de polvo. Quizás has esperado una llamada que nunca llegó o has aceptado un asiento en la mesa de atrás para no causar problemas. Si es así, quiero que sepas que te veo. Entiendo tu silencio y tu dolor. Y te digo que no tienes que esperar a que te humillen en el día más importante de la vida de alguien para reclamar tu lugar. Tu valor no lo define la atención que te dan, sino el respeto que te exiges a ti mismo. Todos tenemos un momento Uber, un punto de quiebre que nos obliga a elegir entre la comodidad de lo conocido y la aterradora libertad de lo nuevo. Mi dignidad al final sí tuvo un precio, la relación con mi hijo. Y lo pagué, pero a cambio recibí algo mucho más valioso, a mí misma. Recuperé mi voz, mi voluntad y mi derecho a ser la protagonista de mi propia historia, no una simple patrocinadora en la de alguien más. Si mi experiencia puede dejarte una sola cosa, que sea esta. Nunca permitas que el amor por otra persona te cueste el amor por ti mismo. Porque el día que te quedes solo, la única persona que estará ahí para levantarte serás tú. Y esa persona merece todo tu respeto, toda tu lealtad y toda tu fuerza. Historias como la mía nos recuerdan que, incluso en las situaciones familiares más oscuras, no estamos solos. Hay una fuerza inmensa en compartir nuestras verdades y en saber que alguien más, en algún lugar del mundo, entiende nuestro dolor. Si mi viaje te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida,
Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible para recuperar tu dignidad? Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estas conversaciones. Juntos podemos aprender que poner límites no es el final del amor, sino el principio del respeto.